El día de hoy empezamos con una actividad de lujo con nuestra red hermana, la red SDC en España, REDS, que ellos sí la traducen, Red Española de Desarrollo Sostenible, y pues tenemos pues justamente un conversatorio para, bueno, que Ángeles nos va a dar un contexto súper más amplio, pero va orientado hacia cómo el sector cultural puede aportar más a la sostenibilidad, un tema relevante. Y pues tenemos a nuestros ponentes de lujo, el profesor Alfonso Martinelli, el maestro Juan Meliá, y moderado por María de los Ángeles Sixtos, que nos apoya en gestión de proyectos especiales y con una trayectoria también importante en estos temas. Así que, pues para no hacerles el cuento largo, adelante Ángeles, te cedo la sesión. Muchas gracias, Edgar. Buen día a todas y todos. Agradezco su presencia y participación en este conversatorio. Como comentaba ayer Dorotea Strober, es importante establecer lazos entre redes hermanas, como lo es para nosotros la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Nosotros sabemos que estas alianzas e intercambio de experiencias, con ellas podemos dinamizar y potenciar acciones que sean relevantes y nos conduzcan a transitar en planteamientos a acciones concretas, en principio desde el ámbito cultural, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Entonces, este conversatorio surgió durante una reunión que tuvimos con Marta y con Lucía, que trabajan directamente, coordinan la red española, y nos compartió el trabajo que es resultado del binomio entre cultura y sostenibilidad. Esto hicieron una traducción de una guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural y el sector creativo en España. Y lo que hace es orientar y dar herramientas en acciones prácticas para todo el ecosistema cultural, que van desde las artes visuales y escénicas hasta los sectores audiovisuales y editorial. Entonces, bueno, pues estamos seguros que este conversatorio es el inicio de una serie de intervenciones que estaremos impulsando en el 2022 para este ámbito, que es parte del corazón y razón de ser de nuestra universidad. Sin más que agregar, lo que les explicaré ahorita es el formato del conversatorio. Entonces, primero presentaré a cada uno de los ponentes. Ellos darán su posicionamiento respecto a la cultura y la sostenibilidad en el marco de esta agenda, de nuestra Agenda 2030. Y seguido a esto, hemos estructurado 3 preguntas que son los ejes que guían el diálogo entre ellos para poder hacer este intercambio de experiencias. Y al final es cuando abriremos ya un espacio para preguntas de los asistentes. En caso de que nos extendamos, las preguntas, les pido que nos pongan los correos para que nuestros ponentes o nosotros podamos responderlas y agilizar también toda nuestra agenda que tenemos el día de hoy. Bueno, pues inicio presentando a nuestro primer expositor, el profesor Adolf Martinel. Él es director honorífico de la Cátedra UNESCO, Políticas Culturales y Cooperación, colaborador de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, REDS, donde dirige el Grupo de Trabajo sobre Cultura y Desarrollo Sostenible. Es miembro de la Junta Directiva del Cercle de Cultura de Barcelona y fundador del Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo, con sede en Cartagena de Indias, Colombia y Girona. De 2004 a 2008 fue director general de Relaciones Culturales y Científicas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en España. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros, profesor. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir los trabajos de otra antena al otro lado del océano en esta preocupación que nos une de cómo incorporamos la cultura en el desarrollo sostenible. Nosotros somos una comunidad de conocimiento dentro de esta red española de desarrollo sostenible que hemos estado, digamos, unos 3 años trabajando y reflexionando sobre, en primer lugar, sobre cómo incorporamos la cultura en la agenda internacional de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ese sentido queremos movilizar y aportar herramientas al sector cultural para que se incorporen en presentar de alguna manera evidencias de los aportes de la cultura a los ODS, a pesar de que no hay un objetivo de desarrollo sostenible específico para la cultura. En ese sentido, ustedes verán que hemos hecho algunas publicaciones y unas jornadas que ahora el 5 de noviembre, el mes pasado, hicimos la última, las 4ª jornadas, donde
reunimos a personas para que cada uno desde sus diferentes perspectivas aporten a este tema de la sostenibilidad. Por otro lado, hemos trabajado también, el último trabajo que encontrarán en nuestra web es una guía para los gestores culturales para ir incorporando la sostenibilidad en su forma, en su práctica de la gestión cultural, ¿no? Y entonces esta guía, junto con otras que creo que tienen que nacer, lo que ayudan es que los operadores, los actores culturales incorporen la sostenibilidad en sus principios, en sus valores, pero también en sus prácticas de día a día y sobre todo como una reclamación a la institucionalidad cultural para que se adapte a los nuevos contextos y a las nuevas preocupaciones que la emergencia climática y los problemas derivados de la falta de unas políticas conjuntas contra la lucha contra la pobreza y erradicación de ciertas desigualdades, que es la Agenda 2030. En este marco nosotros hemos hecho 3 aproximaciones. La primera aproximación es esta última que les decía, que sobre todo, ¿qué entendemos por sostenibilidad desde los referentes de la cultura? Aquí hay poco trabajo elaborado, pero hemos hecho algunas reflexiones en estas publicaciones porque la sostenibilidad viene de un entorno medioambientalista que quería mantener una cierta situación o satisfacer unas necesidades sin perjudicar la satisfacción de las necesidades de las próximas generaciones. Esta idea del tiempo es una idea bastante nueva en el sector cultural. Yo siempre a mis alumnos les digo que la gestión de la cultura, las políticas culturales, los operadores culturales miran mucho al pasado. Algunas veces no viven en intensidad la contemporaneidad y muy pocas veces se plantean el futuro. ¿Cuál es el futuro de la cultura? ¿Cuál es el futuro de nuestra institucionalidad y nuestra forma de vivir la cultura? Y esto es importante para las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones nos están diciendo que ellos entienden por cultura cosas diferentes y que viene al caso. Pero el tema de la sostenibilidad es que en cultura mantenemos de dónde venimos, quiénes somos, pero también tenemos una opción de la incorporación del arte como alteración de la cotidianidad de los sistemas. Es decir, hay algo de ruptura entre la historia y la contemporaneidad. Y aquí, ¿cómo lo entendemos en la cultura? Porque no lo entendemos de la misma manera que las ciencias naturales. Y aquí el papel, ¿qué entendemos por sostenibilidad cultural? Porque en la mayoría de textos que se habla de sostenibilidad cultural solamente se habla de sostenibilidad económica de un proyecto cultural. No se habla de las formas sostenibles y la preocupación por el futuro, lo que sería una ética intergeneracional para dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. ¿Qué entendemos por sostenibilidad desde la cultura? ¿Qué entendemos por sostenibilidad cultural? Yo creo que aquí es otro nivel de reflexión. Y el tercero, que me parece importante, es uno que tiene una larga trayectoria desde el siglo pasado, que es qué entendemos por cooperación al desarrollo sostenible y qué entendemos por solidaridad internacional. Hoy en día no se pueden desarrollar las culturas si no hay solidaridad internacional, porque ante el auge de la tecnología, de los nuevos medios, están apareciendo brechas culturales en nuestras sociedades, pero también brechas culturales a nivel mundial. Hay culturas en el mundo que no tienen las mismas posibilidades de entrar en explicar su visión y su cosmovisión y su forma de expresiones, sus expresiones en un contexto de globalidad. Por lo tanto, la cooperación al desarrollo en el campo de la cultura, ayudar a que todas las culturas de nuestro mundo tengan las mismas posibilidades de ser conocidas y de intercambiar e interactuar con otras es importante. Y en todo esto, ahí lo que decía al principio, esta preocupación inicial en modificar nuestra institucionalidad cultural, adaptándolo a los principios del desarrollo sostenible.
a la sostenibilidad. Y aquí sí que la pandemia, el confinamiento, la parálisis de la vida cultural colectiva como que hemos vivido en estos últimos años, es un momento para reflexionar con profundidad, es un momento para repensar, reconstruir nuestra institucionalidad cultural y adaptarla a estos nuevos contextos. Creo que, y en esos nuevos contextos tendremos que situar la sostenibilidad y el compromiso de la cultura con la emergencia climática, con la salud, con la igualdad de género, con todo esto que nos plantean los ODS, de forma mucho más intensa. Por lo tanto, la cultura está en los ODS, tiene que estar, hemos de insistir en que esté, y por otro lado, hemos de buscar la fórmula para hacer evolucionar nuestro sistema cultural para adaptarse a estos nuevos escenarios de futuro. Esto yo creo que es el compromiso de la cultura para la sostenibilidad. Quizá algunas cosas de estas luego las puedo aclarar con más profundidad. Gracias, María Ángeles. Gracias, profesor. Le cedo la palabra a Juan Manuel Meliá. Voy a dar su semblanza. Es titular de la Dirección de Teatro de la UNAM, es especialista en artes escénicas, artista visual y reconocido gestor cultural con amplia trayectoria en el sector cultural en México. Ha desempeñado funciones como director de difusión cultural de la Universidad de Guanajuato, es director general del Instituto de Cultura de León, bueno, ha sido, coordinador nacional de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, presidente del Comité Intergubernamental del Fondo Ibersena, coordinador y representante del INBA en el estímulo fiscal a la producción teatral nacional, EFITEATRO, y director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es un gusto tenerte aquí, Juan Manuel. El gusto es mío. Un enorme saludo hasta España, querido Alfonso, y a todas, todos ustedes, ¿no? Es de verdad un honor a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, una de las tres patas de sostenimiento de la UNAM, que es la cultura, al mismo nivel que la academia y la investigación, ¿no? El estar aquí presente, ¿no? A mí me tocó, para complementar la intervención de Alfonso, en esta primera intervención de un servidor, hablar un poco del contexto cultural mexicano, ¿no? Para entonces, cuando pasemos a la conversación siguiente, poder articular lo que Alfonso acaba de contarnos, ejemplificándolo en nuestro país. Por consiguiente, voy a intentar hacer algo casi imposible, describir el modelo cultural mexicano. ¿Por qué lo considero casi imposible? Y me alegra muchísimo poderlo hacer frente a personas desde diferentes regiones del país, que nos acompañan desde diferentes regiones del país. Porque todos sabemos que en cada uno de nuestros pueblos, ciudades, regiones, estados, tenemos un modelo particular, ¿no? Y México, que es una enorme potencia cultural, se podría decir que tiene un modelo integrado de múltiples modelos. Muchos de ellos desconectados, inconexos, y yo diría que hasta antitéticos, ¿no? Es nuestro modelo un proceso en permanente construcción, aunque queramos o no queramos, dependiendo de dónde estemos, quién nos gobierne, cómo nos organicemos, ¿no? Que se mueve siempre entre un estira y afloja de ejes y razones que creo que me gustaría ejemplificar para poder poner en el mapa el problema, ¿no? Es un modelo consciente y al mismo tiempo absolutamente inconsciente, ¿no? Tiene enormes necesidades, pero extrañamente también enormes posibilidades de desarrollo. Tiene muchos proyectos que cuentan con recursos, ¿no? Sobre todo enfatizados en las capitales de estado, en la capital del país, pero muchísimos más, que no cuentan con los elementos suficientes económicos, sociales, institucionales o de ámbito de industria cultural suficientes para ser desarrollados. Muchas de nuestras disciplinas, ¿no?, cuentan con una enorme cantidad de público que las sigue, ¿no?, como es el cine, por ejemplo, o los sitios patrimoniales, y otras tienen un rezago tremendo en cantidad de asistencia, de públicos seguidores, como podría ser la poesía, o la danza, o el teatro, que están mucho más atrás, o la ópera, que tal vez es el último lugar en cantidad de asistencia y de actividad en el país, ¿no?, como podemos ver en los datos que el INEGI a través del MODECUL ha sacado desde 2016. Vivimos también en una constante aspiración de descentralización, ¿no?
todos los que nos visitan desde los estados, que estamos trabajando desde los estados, no me van a dejar mentir. Siempre, en primer lugar, hasta la vacunación, el primer lugar de vacunación es la capital, ¿no? Y así en cada una de las cuestiones de nuestra sociedad. Pero extrañamente, cuando descentralizamos, tendemos a centralizar en las capitales de Estado, ¿no? Lo cual genera también pequeños núcleos de poder que no se articulan. Por otro lado, nos ha costado mucho generar políticas integradoras porque tenemos algo en que somos muy malos, y yo me pongo en primer lugar en eso, ¿no? Somos malos para generar consenso. Preferimos generar bandos, no generar puentes de entendimiento, y en eso siempre hemos vivido en un proceso de buenos y malos, ¿no? Yo prefiero pensar que todos somos malos, que todos necesitamos mejorar, que todos necesitamos dar un paso de humildad y construir juntos. Y por otro lado también tenemos, y Alfonso lo comentaba un poco antes de que se conectaran todas y todos ustedes, que lo cultural, ¿no? Es muy difícil de asir en su concepto más amplio, ¿no? Que hemos tenido el hábito de definirlo disciplinarmente, teatro, danza, música, ¿no? Y de dejar fuera muchas otras características de lo que es el habitar lo cultural. Y eso también ha perjudicado nuestro modelo, ¿no? Ha sido un modelo un poco prejuicioso hacia el sumar, ¿no? En ese sentido, creo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 nos da una oportunidad, ¿no? Una oportunidad que considero necesaria y obligatoria para generar un lenguaje común, ¿no? Para dar un primer paso a acercarnos a unas preocupaciones que, como bien decía Alfonso, y ahora daré mi opinión cuando me toque mi siguiente intervención, creo que han sido, diría yo, mal enfocadas en un principio, y que nos está tocando al sector cultural generar procesos de acercamiento a cada uno de estos objetivos, ¿no? Para encontrarnos ahí, ¿no? Me hubiera gustado que se hubiera dado de una forma diferente, ¿no? Normalmente a lo cultural se nos utiliza, no sé si por hábito, por mala práctica, como una esfera de Navidad, esas esferas que tenemos guardadas durante todo el año en ciertos cajones de nuestra casa, y cuando hay que hacer un festejo las sacamos, ¿no? Cuando lo cultural es algo que forma parte desde nuestro día a día, ¿no? Yo soy un obseso de la música, o de conseguir convocatorias, o de las artes visuales, o de la danza o el teatro, y desde las 5 de la mañana que me levanto estoy en ello, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy en ello cuando voy a un mercado, ¿no? Y me como unos tlacoyos, o cuando me voy a visitar un edificio antiguo. Esa forma de pensar en que los derechos culturales, que también mencionaba Alfonso, deben respetarse, deben cumplirse, y los gobiernos y todos los agentes que conformamos lo cultural debemos defenderlos a capa y espada como si fuera absolutamente nuestra vida, ¿no? Creo que es algo que nos puede permitir estos objetivos de desarrollo sostenible pelear juntos, ¿no? Un punto que me gustaría dejar también en la mesa es el tema de que vivimos en un país donde las condiciones laborales de todos los integrantes del sistema o el ecosistema cultural, ¿no? Están todavía totalmente desarticuladas y muy atrasadas en comparación a otros ámbitos de la vida en nuestro país. Y ahí tenemos una enorme tarea a atender. Creo que la cultura, ¿no? Como tal, y sus diferentes formas de vivir en ella, de habitarla, ¿no? Deben ser una herramienta básica para el bienestar de nuestra sociedad y el pensar en un futuro mucho mejor. Y tomar en cuenta, ¿no? Aunque la Agenda 2030 empezó mucho antes de la pandemia, ¿no? La pandemia es un hito que nos está tocando a todos vivir juntos, ¿no? Y que nos generó una forma de ver nuestra vida casi a cámara lenta, ¿no? Nos aislamos, nos refugiamos y vimos qué nos dolía, en qué nos podíamos apoyar, cuáles eran nuestras heridas abiertas como sociedad, ¿no? Y no podemos regresar a lo mismo que observamos en ese golpe. Creo que tenemos ahí una enorme tarea, y en ese sentido, desde Cultura UNAM hemos generado varios estudios que un poco más adelante los compartiré, pero que creo que ahí, en este encuentro entre el alcanzar lo marcado en la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, y el cómo acercarnos desde lo cultural como agentes múltiples, tanto públicos independientes, de ámbito comercial, o los más pequeños posibles, ¿no? Creo que es donde tenemos la gran batalla a tener.
Muchas gracias, Juan. Creo que puedo como capitalizar un poco lo que acaban de decir en que la cultura es un proceso en permanente construcción y esto nos ayuda a traducirlo en una oportunidad para dinamizar el ecosistema cultural y creativo, ¿no? Lo que podemos hacer o lo que creo que puedo recuperar de lo que acaban de decir es tejerlo dentro. Se te puso tu micrófono en silencio. ¿Ahí ya? Sí. Ok. Les decía que lo podemos, para dinamizar el ecosistema cultural y creativo, y lo que podemos hacer es tejerlo dentro de los ODS para convertirlo en un sistema transversal, ¿no? Lo que nos queda es trabajar colaborativamente y de manera interdisciplinar para comenzar a impulsarlo. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, bueno, a la primera pregunta de Juan Manuel, ¿tú cómo interpretarías e integrarías el enfoque sostenible en la cultura del país? Bueno, permítanme jugar un poco Sí. para empezar, ¿no? Que somos muchos y podemos divertirnos un poco juntos. Y permítanme usar el lenguaje común en relación a algo que a mí me incomoda, ¿no? Yo soy director de Teatro UNAM, trabajo en producir, programar, defender el teatro. Y cuando en nuestro lenguaje común se utiliza la palabra teatro de manera despectiva, ¿no? Realmente me enojo, ¿no? Lo hacemos de manera muy normal, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, cuando un jugador pareciera que le hicieron una falta y está ruede y ruede porque le dieron durísimo y realmente ni siquiera lo tocaron, ni siquiera lo rozaron, decimos que está haciendo teatro, ¿no? Cuando un político en su discurso está generando unas promesas que sabemos previamente que son imposibles de cumplir, decimos que está haciendo teatro. En ese sentido, a mí esa parte de pensar, utilizar el concepto de lo teatral para aplicarlo a algo falso, ¿no? Me preocupa, ¿no? Y disculpen por lo que voy a decir, pero me pasa un poco lo mismo cuando se utilizan las palabras desarrollo y sostenible para el ámbito cultural. La razón no es porque no puedan aplicarse, sino porque siento, como también decía Alfonso al principio, que siempre nos ponen en referencia y en valor al ámbito económico, ¿no? Y eso es algo que creo que es un verdadero error, ¿no? La cultura es mucho más poderosa que solamente como un factor de desarrollo económico. Es mucho más importante, tú lo decías ahora, María Ángeles, es un valor transversal de nuestra vida, de nuestra forma de habitar, de nuestro cómo habitamos. En desarrollo deviene de aumentar o accionar y reforzar un orden físico, intelectual, moral y sostenible. Especialmente se ha utilizado en los ámbitos de la ecología y la economía para mencionar que puede sostener una acción en un largo tiempo, ¿no? Sin agotar los recursos, ¿no? O causar gran daño. Por eso, a la hora que me pidieron participar con ustedes y me puse a revisar los documentos que algunos de ellos Alfonso mencionaba y que con gusto también lo he encontrado, lo subiré en el chat en un rato más, me empezó a parecer algo particular, ¿no? Que quería expresar, ¿no? Creo que esta obsesión que tenemos de medir lo cultural desde el ámbito económico, como en México y en varios países iberoamericanos seguimos el convenio Andrés Bello para medir el impacto de lo cultural en lo económico vía las cuentas satélites, ¿no? Dejan de lado otros valores como la construcción de la identidad, la cohesión social o aportar valor a través de los cambios sociales transformadores que han conseguido promover valores, creencias, creatividad, innovación y participación, como muy bien escribió Marta Barahona en un artículo sobre cultura y objetivos de desarrollo sostenible en el país hace pocos días, ¿no? Por lo mismo, me puse a estudiar estos elementos y encontré un ejemplo que me sorprendió, ¿no? En cada uno de los que ahorita les voy a citar, se está utilizando, incluyendo la guía que Alfonso nos comenta, un proceso en donde pareciera que debemos justificar y encontrar las razones de por qué la cultura tiene que estar dentro, ¿no? Y de alguna manera todos siguieron el mismo proceso. Buscaron anteriormente a la Agenda 2030, donde ha sido citada la cultura como factor de cohesión y como valor.
Después hicieron una relectura de cada uno de los objetivos y sus alcances para encontrar cómo podemos hilar fino en cuestión de lo cultural. Se justifica las razones fundamentales y transversales en un ejercicio muy importante que me parece que hacen en la guía que Alphonse y su equipo construyó. Definen responsables, definen agentes responsables, lo cual me pareció necesario y encantador al tiempo, y casi siempre acaban poniendo por objetivo ciertos casos de estudios y al final recomendaciones, como si todos necesitáramos, lo cual acepto, ¿no?, una guía para hacerlo, ¿no? Pasa lo mismo en el desarrollado por la institución que se llama IFA en Stuttgart, Alemania, y que firmó X de Vries, ¿no?, la cultura en el desarrollo sustentable, los objetivos de desarrollo sustentable y el rol en la Unión Europea. La estructura es la misma, ¿no?, y su justificación, por ejemplo, estaba basada en que la cultura es importante para preservar el patrimonio cultural y promover la diversidad, ¿no? Y después toca y desarrolla nuevas oportunidades para la cultura y el desarrollo social y el crecimiento económico, ¿no? Otro más, el generado por el British Council, que se llama el Pilar Perdido, que creo a mí que es uno de los que más me gusta. Alphonse ya dará su opinión, ¿no?, que seguramente también los conoce todos estos. Ellos desarrollaron la misma estructura, ¿no?, generaron una revisión de toda la literatura que se ha construido, ¿no?, y al final generaron, por supuesto, recomendaciones. La primera es la que todos creo que estamos persiguiendo. Encontremos un lenguaje común en relación a los objetivos de desarrollo sustentable vinculados a lo cultural. Desarrollemos formas de medición, generemos herramientas, ¿no?, de divulgación como es esta actividad, ¿no?, y así hasta tocar, por supuesto, los del clima. La propia UNESCO, cuando se dio cuenta de este hueco que se tenía, tuvo que generar guías y textos y actividades de reflexión del mismo calado y de la misma forma, ¿no?, en donde defendía hay que hacer la cultura visible, hay que poner en la mesa los temas fundamentales, hay que construir mensajes y generar procesos de acompañamiento y consejo, informar nacionalmente y localmente sobre políticas y acciones, ¿no? Y desarrolla una vez más su guía y sus recomendaciones, y aquí los enfoca a 4 conceptos que me parecieron también importantes, ¿no? Y ya los ejemplifica: medio ambiente y resiliencia, prosperidad y sustento, conocimiento y herramientas, por supuesto la educación, e inclusión y participación. En cada uno de ellos encuentro esta forma que nos están queriendo decir: aquí nos podemos encontrar, aquí podemos desarrollarnos, aquí podemos medir. Pero cuando en México buscamos qué ha sucedido, encontramos ciertas cosas que llaman la atención una vez más. En los primeros estudios e informes que van apareciendo y que podemos encontrar en diferentes redes, una vez más, lo que tocan es lo económico, ¿no? Y todavía en lo cultural estamos en hay que posicionar el discurso, hay que posicionar el lenguaje, hay que posicionar aquello que pareciera, perdón que lo diga así, en que tenemos la obligación de desde lo cultural hacernos valer, ¿no? A mí un poco desde lo cultural me parece injusto. Creo que la cultura es tan fundamental que no necesita hacerse valer. En este caso, nos toca pelearlo y lo haremos, ¿no? Pero creo que tenemos un tema ahí de atraso en el valor de lo cultural que me parece preocupante, ¿no? Hasta aquí esta intervención. Gracias, Juan. Profesor, Ya. en su interpretación, ¿cómo integraría o cómo integra el enfoque sostenible en la cultura del país? Bueno, la cultura siempre ha sido desarrollo en cualquier civilización y en cualquier momento, en cualquier ciudad. La inversión en cultura siempre ha generado un desarrollo que es tangible, como decía ahora el profesor, a nivel económico, pero no solamente económico, tangible, pero también muchos intangibles, ¿no? La gran dificultad que tenemos en políticas culturales es demostrar los efectos intangibles, pero los hay. Es decir, la cultura genera autoestima, genera sentimiento de pertenencia a una identidad, a una comunidad, genera, diríamos,
satisfacción por el entorno que le envuelve de su pueblo, de su comunidad, etcétera. Y esto se ha visto con la crisis de la pandemia y el confinamiento, ¿no? El valor que tenía la vida cultural colectiva cuando se nos ha negado por primera vez. Y valores tangibles e intangibles. El primer elemento de desarrollo sostenible para un país es que si no invierte en el sistema cultural, ese sistema cultural no aporta diríamos, valores agregados, porque todo lo que se invierte en cultura aporta muchos valores agregados a la sociedad. Por esto, una de las claves de que se ha definido, ustedes creo que también en México, es definir que el Estado tenga un mínimo de aporte a la cultura, el 1%, el 2% del presupuesto global es la cultura, porque esto dinamiza el sector cultural, dinamiza el sistema cultural y por lo tanto genera procesos de desarrollo muy importantes, muy superiores a lo que sea, porque el 1%, por ejemplo, en mi país la cultura aporta solamente desde lo económico, pues casi el 4 o 5% del Producto Interior Bruto, que es un dato, no es el único, pero es que aporta muchos intangibles que no están aquí y que son importantes. Hasta llegaríamos a poder decir que la cultura pues, hace más fácil la vida de los ciudadanos. La cultura ayuda a que los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades culturales de acuerdo con sus opciones, o que la cultura es un elemento que ayuda a crear un clima de felicidad y de buen entendimiento y de convivencia social. Invertir en el sistema cultural es invertir en el desarrollo. La otra cuestión es que este desarrollo de la cultura no está aislado de otros desarrollos. Por esto, la defensa que hacemos nosotros es que la cultura es un cuarto pilar del desarrollo sostenible. El pilar del desarrollo económico, el desarrollo medioambiental, el desarrollo social y el desarrollo cultural. Esto ya se ha teorizado bastante. Los organismos internacionales como Naciones Unidas no lo llega a integrar, pero es un hecho clarísimo. A ver, la Agenda 2030, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no se puede conseguir transformar nuestro mundo sin la cultura hoy en día. Y a los hechos me remito. Es decir, ha existido y por tanto está claro, sin la cultura no se consigue la Agenda 2030. Luego, la otra reflexión es que si la cultura aporta un desarrollo, pero también la cultura contribuye a otros objetivos de desarrollo sostenible. Contribuye al objetivo, porque objetivo 5 de igualdad de género, al de la seguridad alimentaria, el 2, el 3 de la salud, y esto lo hemos visto. Por tanto, la cultura también tiene que ver los aportes y los valores agregados que puede contribuir a que otros objetivos se desarrollen. Es decir, esta doble visión, la cultura como un sistema que aporta a la sociedad y la cultura de una visión transversal que contribuye a otros sectores, a la educación, a hacer ciudades más sostenibles, pero también ciudades más habitables, más resilientes, o interviene también en el equilibrio medioambiental, en el entorno, toda esa serie de cosas. Por lo tanto, la relación de la cultura con los otros objetivos de desarrollo sostenible también es muy importante. Ese trabajo se tiene que hacer, es decir, la cultura es un sector en sí mismo y por otro lado la cultura es un aporte transversal al desarrollo sostenible. Y aquí sí que es necesario cambiar la mentalidad de las políticas culturales y cambiar la mentalidad de la institucionalidad cultural. Porque la institucionalidad cultural no ve estas relaciones, son compartimentos estancos. El problema de la cultura a integrarse en un planteamiento más sistémico de sostenibilidad es que la cultura está muy atomizada. El mundo del teatro, el mundo de la música, el mundo del cine, cada uno de ellos tiene a veces compartimentos estancos. Y entonces la sostenibilidad le obliga a interactuar. Ya está pasando, porque hoy en día la música y la producción cinematográfica están relacionadas, el teatro y el audiovisual también, cada vez está más. Pero esta idea aún de estos ámbitos culturales estancos
generan dificultad y tienen que abrirse. Una cosa es que las prácticas sean concretas, es decir, pues una música en estructura sinfónica tiene una estructura concreta, pero no quiere decir que esto no pueda relacionarse con el cambio climático o con los problemas de salud de la población, como hemos vivido, o con las inequidades sociales o los desequilibrios mundiales o los problemas que atañen a la sociedad global. Entonces, esta implicación de la cultura en todo esto es importante para ver este aporte, que no son solamente intangibles, sino son aportes a la vida cultural, a este derecho cultural de participar en la vida cultural, disfrutar en la vida cultural, porque la vida cultural sigue a pesar de las circunstancias. Recuerdo el famoso cuarteto de Sarajevo, ¿no? Que en plena guerra de los Balcanes, pues cada domingo salían en medio de las ruinas y se veían y tocaban un concierto para dignificar aquella vida cultural en una situación de precariedad, ¿no? O como ustedes saben, comunidades culturales con identidades muy fuertes que a pesar de la pobreza son capaces de gastar una parte de su renta en mantener un ritus, mantener una tradición, mantener un hecho que les hace sentir que contribuyen y que son dignos de la herencia que han recibido y de una tradición ancestral que ellos practican. Esta relación y el valor que tiene esto en clave de desarrollo es mucho. Y el valor no es económico solamente, sino es el valor político, el valor, como hablaba Juan, de la cohesión social, del sentimiento de pertenencia, de una identidad compartida y sobre todo de una convivencia, porque cada vez más las culturas han de convivir. No hay realidades monoculturales en las ciudades. La mayoría de las ciudades confluyen muchas realidades culturales que han de convivir y tienen que influenciarse y generar tensiones, pero es aquí donde, en esta dinámica, en esta fuerza, es donde encontramos los mecanismos y las herramientas que la gestión cultural puede intentar movilizar para aprovechar todas las posibilidades e incidir en esta sostenibilidad, pero también, como decía al principio, pensando en el pasado, pensando en el presente, pero sobre todo pensando en los futuros culturales, que creo que es la gran necesidad que tiene la cultura, salir de esta inmediatez y ser capaces de imaginarse futuros. ¿Cómo serán las bibliotecas? ¿Cómo serán los museos? ¿Cómo será el teatro? ¿Qué evolucionará? ¿Y qué no evolucionará? Porque la cultura es un conjunto de capas que se van sobreponiendo, ¿no? Y entonces, este conjunto de cosas, ¿cuánta gente en las décadas del siglo pasado, las últimas décadas, hablaban mal de la televisión, o hablaban mal de los media, o hablaban que decían que iban a destruir todo, y esto hemos visto que no, que televisión y cine conviven, teatro, televisión, cine conviven, que esas formas han superado y que la cultura acumula y sobre todo amplía el espectro de sus posibilidades, porque ampliando el espectro de sus posibilidades es cuando puede cumplir su función, que es ayudar a los ciudadanos a que decidan sus propias necesidades culturales. Profesor Martínez, en ese sentido, hablando hacia el futuro, ¿cómo se modifica o cómo se integra la Agenda 2030 en la agenda cultural del país después de la pandemia? Pues mira, yo creo que una cosa muy clara. En la Agenda 2030 no hay un objetivo cultural por muchas razones, aunque en 2015 estaba preparado un objetivo cultural, pero muchas razones que no vienen al caso. Se integra insistiendo, estando presente, aportando resultados y evidencias a que no se puede rendir cuentas de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin la cultura. Y el sector cultural tiene que saber hablar en clave de ODS y de Agenda 2030. Les decían los gestores culturales, presenten sus memorias en clave de todos sus resultados y cada uno de sus resultados y cómo hemos contribuido nosotros en nuestro proyecto cultural, en nuestro centro cultural, en nuestra biblioteca, a mejorar el objetivo de desarrollo sostenible 4 o cómo hemos contribuido al 5 o cómo hemos contribuido al 8. Es decir, esta idea de no quedarnos al margen, a pesar de que nos marginaron, podríamos decir, en su momento, ¿no? Sino ser muy proactivos y muy propositivos y sobre todo de presentar evidencias de que el sector cultural es aquí. Evidencias
diríamos, cuantitativas, tangibles, como puede ser la economía, pero también las intangibles, las de los valores, las de las funciones, todos esos queremos saber explicar que tiene importancia. Es decir, una obra de teatro no tiene solamente el valor de lo que ha producido la taquilla, y cuántas, sino tiene el valor del proceso de creación, el proceso de puesta en escena, lo que representa simbólicamente para los que han asistido, el valor de las emociones que han generado. Todas esas cosas pues tenemos que saber explicarlas. Y yo creo que una de las cosas actuales es que estamos en una época en que los intangibles se valoran mucho más que hace unas décadas. Y entonces lo que hemos de saber es explicarlos y ponerlos en la cuenta de resultados. Muchas gracias, profesor Juan Manuel. En tu experiencia o en todo lo que se ha estudiado desde la universidad, ¿cómo haríamos nosotros esa integración o modificación? Y paso de una vez a la pregunta 3 del artículo. ¿Cuáles serían las estrategias para pasar a un marco de acción en el sector cultural que involucre a sus actores activamente, a todos, ¿no? No solamente a los que establecen mecanismos de cultura, sino los que los recibimos, hacia una cultura sostenible? Gracias, María Ángeles. Bueno, quisiera agradecer a Lucía que ha estado subiendo algunos de los links de los PDFs bueno, de los documentos que mencioné, de veras, muchas gracias. Y intentaré responder lo que me planteas. Antes de entrar al tema desde la UNAM, creo que es importante ubicar el concepto que hoy en la madrugada me daba vueltas, ¿no? Que es el concepto de sobrevivencia cultural, ¿no? O sea, ¿qué debemos haber hecho tan mal, si lo ejemplificamos con el ámbito climático, que todos entendemos ya que si no modificamos nuestra forma de vivir en sociedad, el clima va a cambiar radicalmente? Es más, ya hemos llegado a un punto ya casi de no retorno, ¿no? ¿Qué debemos hacer tan mal para que no podamos sobrevivir culturalmente hablando, ¿no? Y es un tema que me hace mucho ruido, ¿no? En el sentido sobre todo, ¿no? De que creo que ahí hay un gran problema, ¿no? Estamos viendo un mundo que pareciera que cada vez está más integrado, conocemos más, podemos viajar sin salir de nuestra casa, ¿no? Pero en los 2 años que llevamos viviendo casi ya de pandemia, ¿no? Casi 2 años, hemos estado siendo empujados al aislamiento, ¿no? Al miedo al otro, ¿no? Al no acercarnos. Y la cultura, uno de sus enormes valores, ¿no? Es el reconocimiento del otro, ¿no? El saber que existen personas que piensan diferente a nosotros, y que sus valores y sus razones, sus formas de comer, vestir, creer, amar, son totalmente diferentes, ¿no? Y ese proceso de respeto lo aprendes culturalmente hablando, en el habitar la cultura. Que no sobreviva lo cultural, que no se contemple desde el principio en la Agenda 2030, a mí me duele, ¿no? Y coincido totalmente con Alfonso. Tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos que saber cómo entrar a dichas dinámicas, ¿no? Y hacernos valer, ¿no? Creo que hay documentos que están intentándolo hacer, pero tiene que cambiar también a partir de nuestro día a día. Y eso, las instituciones debemos hacerlo, no solo reportando lo que hicimos en relación a los objetivos, sino cambiando nuestras creencias y programaciones y políticas, ¿no? Uno de los puntos para mí fundamentales para responder a varios de los objetivos de desarrollo sostenible es el mejorar las condiciones laborales de todos aquellos que conforman el sistema y el ecosistema cultural. Creo que ahí tenemos una tarea que, si no atendemos, no importa lo que reportemos, debemos hacerlo, ¿no? Yo a veces siento que todos estos documentos, casi yo a veces los mal llamo, y perdonen una vez más, manifiestos casi, ¿no? Como guías, ¿no? Tienen el enorme riesgo de quedarse en papel. Y que a veces también es muy fácil reportar que estamos siendo congruentes con ellos sin ser congruentes con ellos, sin responder a lo que nos toca como instancias culturales públicas, ¿no? Y ahí la UNAM creo que tiene una enorme tarea, ¿no?
Lo ha hecho en el sentido de que durante pandemia, por ejemplo, cambió su forma de actuar, ¿no? Para atender vía estudios nacionales, ¿no? Qué estaba sucediendo en el gremio cultural, cómo estaba siendo impactado su economía, su capacidad de creación, su capacidad de vivir en sociedad. Ese fue el primer estudio que se hizo, que ahorita pondré la liga para que lo conozcan quienes no lo conocen. Y también hizo un segundo estudio, muy importante también en la línea de lo que Alfonso comentaba, que es quien habita lo cultural. No solo el gremio, no solo el artista, sino quien vive adentro y quien tiene múltiples formas, ¿no? de hacerlo. Hay un estudio interesantísimo que se hizo en Estados Unidos, creo que el más amplio a nivel internacional que se ha hecho, que se llama Culture Track, que participaron una enorme cantidad de personas y que a mí me encantó que lo cultural era visto de una manera absolutamente integral, ¿no? Ya no solo disciplinar, y que la respuesta en medio de la pandemia a seguir esta vida integral cultural se dio desde esta forma amplia, pero no había sido leída así. Por ejemplo, el INEGI en el Modecult, lo único que mide, lo único desde 2016, es la asistencia a actividades culturales. O sea, la asistencia al teatro, la asistencia a la danza, la asistencia a un sitio patrimonial. Pareciera que todo lo demás no tiene una significación en nuestra forma de vivir lo cultural. Y creo que tenemos una tarea ahí importante, ¿no? En estos estudios que hizo la UNAM, también le permitió entender que tenía que actuar ante la emergencia, ¿no? Y por eso es muy importante pasar del papel, del manifiesto, al accionar y a la política, ¿no? Al cambio de política. Y generó una serie de convocatorias nacionales para ayudar a los y les creadores, pero sobre todo al ámbito que más estaba siendo afectado en ese momento, que sigue siendo el más afectado, y que como universidades, creo que debe preocuparnos mucho. Hay varios estudios, uno de ellos muy importante en Europa, que detectó perfectamente que el ámbito más afectado son los y les jóvenes, ¿no? Ellos son los que perdieron la mayor cantidad de posibilidades de desarrollo en este momento. Y si estamos pensando, como bien decía Alfonso, en desarrollo a futuro, ¿no? ¿Qué les estamos dando a ellos? Aquellos que no han tenido clase presencial durante 2 años, que han perdido oportunidades de conocimiento, desarrollo y formación durante 2 años, ¿no? Que todo el mundo que podía verse como posibilidad de crecimiento, de ser habitado por ellos, hoy día perdieron la mayor cantidad de posibilidades. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Y también por eso hemos desarrollado desde la UNAM una serie de cajas de herramientas para la profesionalización. Y hemos intentado trabajar con ellos en proyectos que les permiten dar ese primer paso. Ya me extendí muchísimo, perdón, es uno de mis defectos, ¿no? Y hay varias preguntas en el chat, creo que David Rincón también tiene la mano alzada, que sería interesantísimo poder leer y escuchar, ¿no? Pero tú eres quien manda, Mariana. Sí, nada más ahorita vamos a terminar con la participación del profesor Martinel en cuanto a las estrategias para pasar de un marco hacia un marco de acción en el sector cultural que involucre a todos sus actores activamente hacia una cultura sostenible. Profesor. Bueno, yo creo que, como ya he dicho, yo no entiendo desarrollo sostenible sin derechos humanos y derechos culturales. Va íntimamente relacionado. Y no entiendo Agenda 2030 sin una reflexión profunda sobre derechos humanos y derechos culturales, ¿eh? Entonces, si nos centramos en... Esto es fundamental y quizá la Agenda 2030 adolece y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de un tratamiento como corresponde a los derechos humanos y a los derechos culturales, ¿eh? Sobre todo los derechos culturales que no se citan, ¿no? Claro, el derecho cultural, fíjense bien, tanto los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni el Pacto 15 de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no hablan de cultura. Hablan del derecho de las personas a participar en la vida cultural, a beneficiarse del progreso cultural, a contribuir en la vida cultural, a expresarse en la vida cultural. No habla de cultura. Cultura es otra cosa. Y no lo hacen porque en los años 48, 60 que se hizo esto, estaba muy presente, sobre todo en los organismos internacionales, la Segunda Guerra Mundial y el uso de la cultura para hacer políticas culturales autoritarias en la primera mitad del siglo XX. Atención que la cultura, como dice Walter Benjamin, es también una herramienta de la barbarie, ¿eh?
Atención a esto, ¿eh? Es decir, entonces esta idea de participar en la vida cultural, lo que tenemos que hacer es observar la vida cultural. Y la vida cultural de una comunidad, de un país, de una sociedad es diferente, tiene muchas lecturas, muchas posibilidades. Lo que hace el ciudadano para ejercer su derecho es intentar satisfacer sus necesidades culturales en este entorno. Y lo que quiere es que la vida cultural sea rica para que encontrar aquello que para él sea satisfacción. Es decir, se basa en la libertad cultural del individuo, no en lo que el Estado le ofrece o le da. No se trata de políticas de oferta, que son los que han imperado, algunas oferta ilustrada, sino del derecho a satisfacer sus necesidades culturales. Y aquí la educación, el hábitat, el entorno, la vida social y la vida familiar tienen un papel importante, pero sobre todo la educación cultural. Entonces, en satisfacer sus necesidades culturales, lo que tenemos que hacer es identificar esta vida cultural y entrar en ella, observar qué hay en esta vida cultural, salir de esta visión a veces excesivamente institucional de la cultura para entrar en ella. Cuando entramos en ella sí que empezamos a entender cosas. Por ejemplo, cambio climático, emergencia climática, preocupación número 1 de la humanidad. Es verdad que cuando hay desertización de paisajes, también hay desertización de prácticas culturales. Es verdad que hay prácticas culturales muy unidas al mar y al río. Hay cantidad de folclore tradicional, de canciones que hablan de los entornos naturales donde se desarrolla. Claro que si se afecta el mar y afecta el río, altera a algunas comunidades sus prácticas culturales. ¿Cuántas expresiones culturales se realizan en entornos acuosos? Entonces, esta idea del medio ambiente, de la naturaleza, y el paisaje natural, el entorno natural es un patrimonio, igual que el patrimonio inmueble. Es patrimonio, un bosque es un patrimonio. Y hemos de conservar este bosque como un patrimonio para las futuras generaciones. Entonces entramos aquí y entramos también en valorar y analizar la vida cultural y nos damos cuenta, que no somos tan progresistas como parece el sector cultural, que el factor cultural excluye a una parte de los ciudadanos, de la ciudadanía, y excluye a las mujeres. Y no hay el mismo acceso a ciertas prácticas y responsabilidades culturales de las mujeres y los hombres. Y aquí hemos de rectificar. Y aquí un objetivo 5 nos dice, cuidado, que no somos tan buenos los de la cultura, tan puros, sino que hacemos discriminación. Y hay países donde las mujeres no se autorizan a practicar, a participar en la vida cultural. Y entonces aquí vemos cosas interesantes. O la educación. Y vemos que una educación inclusiva quiere decir que incluya valores y formas de vida culturales. No una educación enciclopédica pasada, sino que incluye estas. Y entonces empezamos aquí a situar la cultura. La cultura tiene que decir algo. La cultura es un gran generador de capacidades para el desarrollo. La cultura genera muchas capacidades en los ciudadanos y entonces aquí empezamos a ir relacionando cosas, ¿no? O relacionaríamos con el tema de la salud. El tema de la salud. Y es verdad, el otro día estaba visitando un proyecto de Madrid, que están actuando, interpretando música dentro de las salas del hospital. Y un médico decía que mejoran los enfermos porque hay un piano en medio de una unidad de cuidados intensivos. Un piano dentro de una unidad de cuidados intensivos. Es una experiencia concreta, pero es un ejemplo de que se pueden romper mitos y que los ciudadanos y que la cultura la cultura y la gente que ha tenido acceso a Internet y a contenidos culturales ha vivido la pandemia y el confinamiento de una forma más saludable que los que no la tenían. La gente que ha aceptado el marco. Es decir, porque y que el hábitat, la forma donde vivimos, tiene que ver para prácticas culturales en la vida cultural privada. Entonces hay estas relaciones, ¿no? Esta visión más amplia, más holística de la cultura en todos los elementos del desarrollo, yo creo que es imprescindible. Y luego hay el sistema cultural que tiene unas particularidades, una parte. Pero bueno, esto está clarísimo, que
la creatividad, las prácticas culturales están condicionadas por el clima o están condicionadas por la estructura de la vida social o la vida cultural del entorno. Esta visión yo creo que es fundamental y esto es lo que nos reclama la sostenibilidad. Nos reclama tener una visión mucho más abierta y buscar estas interrelaciones e interdependencias, porque está muy relacionado todo esto, ¿no? Por esto es la visión de la cultura como un ecosistema o como un sistema es muy amplio, pero en este sistema no todos son elementos culturales, hay otros elementos que inciden en los culturales. Y esta visión del ecosistema que rodea la vida cultural de los ciudadanos es un elemento importante para atajar esta idea de la sostenibilidad. Pues muchas gracias a ambos. Yo creo que nos dejan muchas reflexiones al respecto y unas ganas de continuar el siguiente año como una línea estratégica de nuestro plan anual. Ya lo platicaremos bien con el doctor Sániger y con ustedes. Y bueno, y con los demás miembros de la red. Pero creo que nos dio chance, Edgar, de tener la participación de David Rincón para que nos haga una pregunta. Y luego las demás preguntas que se quedaron en el chat, prometemos recuperarlas y ver cómo hacemos para que se les respondan. Entonces, David. Bien, muchas gracias por el espacio. Quisiera hacer una reflexión y una pregunta para los compañeros que acaban de hacer su presentación. La directora de UNESCO en México, Nuria Sanz, hizo un reclamo en un evento en Toluca dentro del marco de una presentación de ONU Habitat, donde menciona que la cultura no se nombra dentro de la Agenda 2030 y específicamente en los ODS. Y ella, bueno, a manera de broma, dice, bueno, pues nosotros vamos a instalar el ODS 0, el número 0, pues bueno, vamos a empujar para que sea el referente de la cultura. Solamente se menciona en el ODS número 11, en el 11.3, que es respecto al patrimonio cultural, pero está muy a la ligera, está muy abierto y no tiene especificaciones concretas. Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, yo soy investigador, hago investigación en deporte, y muchos de los trabajos, muchas de las estructuras de gobierno, incluso académicas, van ligado deporte y cultura en un solo paquete. Quisiera hacer una pregunta, si consideran que deberían de estar separados, debido a que muchas de las veces ponen a un especialista a dirigir estos departamentos, pero si está cargado al lado de la cultura, el especialista por su naturaleza desprotege el lado deportivo y viceversa, ¿no? Entonces ahí quisiera saber sus puntos de vista y bueno, simplemente estar de acuerdo en que, bueno, el tema cultural es un tema transversal que beneficia en diferentes ámbitos al desarrollo de las naciones. Muchas gracias. ¿Quién quiere tomar la pregunta? Juan. Vale, en cuestión de, si entendí bien, David, separar deportes y cultura, ¿no? Yo personalmente creo que deben estar separados, ¿no? Pero otra cosa es que en la vida colectiva debe haber puntos de unión, ¿no? Si no estaría contradiciéndome, ¿no? O sea, como no me dejarán mentir ustedes, se puso una moda en los últimos años de juntar turismo y cultura en una misma secretaría, ¿no? Como antes había educación y cultura, o cultura siempre estaba abajo de educación, estaba la SEP y después el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y eso se seguía como modas en diferentes estados. Creo que la clave es la transversalidad, ¿no? La clave es algo que es muy difícil de comprender y de hacer, y sobre todo de hacer, que se llama gobernanza o cogobernanza, ¿no? Es casi imposible que seamos capaces de sentarnos en una mesa, quien gobierna un país, los sectores, la sociedad, los especialistas, las universidades, y construir planes juntos. Normalmente todos estamos separados. Todos tenemos nuestra enorme verdad, ¿no? En la Agenda 2030, cite o no a la cultura, que yo creo que la cita de otra forma, ¿no? Los objetivos también, ¿no? Lo que nos dice es, o pensamos juntos, integralmente,
o algo estaremos haciendo mal para que nuestra forma de vivir conjuntamente funcione en el futuro, ¿no? Yo creo que eso es un tema, ¿no? Hoy en la madrugada también, leyendo otros artículos, encontré uno que me gustó mucho, que era, que decía una parte que decía, la sostenibilidad en la cultura podemos leerla de tres formas, ¿no? Una, y la encontré en una página que quien no conozca a mí me gusta mucho y Alfons y Lucía seguro conocen, se llama Interacció, una página catalana que alberga una gran biblioteca digital que alberga múltiples textos en diferentes idiomas sobre lo cultural, y es verdaderamente un esfuerzo extraordinario. Se la recomiendo muchísimo. Y una de sus últimas notas decía, puedes utilizar el concepto de cultura y sostenibilidad de tres formas. La primera, cultura en sostenibilidad, intentando que la cultura tenga un rol autónomo a los aspectos sociales, económicos o medioambientales. Una segunda forma era la cultura para la sostenibilidad, ¿no? Pensándolo como un rol de mediador, como la cultura interviniendo, ¿no?, en los ámbitos de actuación para lograr la sostenibilidad. Y por último, la cultura como una sostenibilidad, considerando la cultura no solamente como un instrumento, sino como el pilar faltante, ¿no? Yo creo que lo que no hay que tener ya son dudas, ¿no? Lo que hay que hacer es ponernos a trabajar, ¿no? Y sí, coincido con lo que decía David, la persona que mencionaba, que hacía falta, pero también hace falta que nosotros demos ese paso, ¿no? Nosotros, los que somos los actores o los usuarios de lo cultural, ataquemos, ¿no? No estemos en un nivel pasivo, sino tomemos en todo aquello que podamos nuestra responsabilidad, no huyamos de ella. No digamos el culpable es el gobierno o la Agenda 2030 o, ¿no?, nuestra responsabilidad como personas es actuar, ¿no?, es ser capaces de generar consensos y en ese sentido yo estoy muy contento de estar con todos ustedes hoy tocando ese tema y comprometiéndome con ustedes a trabajar en él. Tu micrófono, Ángeles. Ya quedó. Les agradezco mucho a ambos. Tenemos el tiempo medido, pero prometo que vamos a generar una serie de conversatorios el siguiente año. He visto que en el chat está muy activo, entonces eso quiere decir que hay mucho trabajo por hacer y creo que nosotros somos como una buena plataforma para detonar estos procesos. Entonces, le doy la palabra al doctor Sániger. Te ofrezco una disculpa, Juan Manuel, es que ya vamos con el tiempo un poco corto, pero vemos cómo hacer llegar tu pregunta, ¿no?, o tu inquietud. Doctor Sániger va a presentar Universidades Mexicanas por los ODS, el camino hacia la responsabilidad social. Gracias. ¿Hay su micrófono, doctor? Sí, muy rápidamente para cerrar esta sesión, que la verdad la he disfrutado mucho. Creo que nos ha puesto a todos a pensar y he estado leyendo también las intervenciones en el chat. Creo que hay que conservarlas y hay que darles salida de alguna manera. Tenemos que hacer esos conversatorios o esas otras actividades, pero para que pasemos a la acción, como ya se dijo aquí también. Nada más con una reflexión a lo largo de todo esto. Estaba pensando en las nuevas generaciones, esta idea de la cultura como sostenibilidad en el tiempo. Creo que lo que yo he observado, a lo mejor desde mi trinchera ya de gente mayor, ¿no?, es que las nuevas generaciones a lo mejor tienen menos preocupación de la que tuvimos en nuestra generación por desarrollar una carrera profesional muy exitosa, ¿sí? Y tienen, sin embargo, mayor preocupación por su desarrollo personal. Entonces creo que eso, si es cierta esa percepción, que desde mi punto de vista sí lo es una oportunidad justamente para que la cultura en su dimensión más amplia sea un factor mucho más importante en la vida individual y colectiva de las nuevas generaciones. Hay una
tendencia o miedo a decir que se van a perder muchos empleos y que entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que ahí la cultura también tiene una gran respuesta para decir, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a generar personajes más integrales, más valiosos, ¿no? No personas que estamos pensando simplemente en cómo mejorar nuestro éxito profesional. Y al final, otra idea se mencionó la Sí, convivencia de culturas. un segon, sí, estic... Y ahí creo que eso es un concepto enormemente importante si lo pensamos frente a la polarización social en la que estamos una gran cantidad de países inmersos, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de que aprendamos a convivir entre culturas diferentes, creo que nos va a hacer también mejores ciudadanos globales. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchísimas gracias. Nada más, doctor Alfonso, Juan y Ángeles, si voltean a la cámara para la foto de los 4. A la de Alexa, ¿nos ayudas, por favor? Ahorita nada más a tomar la foto. Sí, sí. A ver, ahí va. Ahora apagó su cámara. Es 3, 2, 1. Listo. Listo. Pues muchas gracias, Ángeles, Alfonso, Juan, José, doctor, Lucía también de la Red Española por propiciar este encuentro. Y pues gracias, la verdad. Vamos a seguir con el tema. A mí les juro que estoy hasta sorprendido. Tengo que llevarme muchas cosas para reflexionar en estos días sobre lo que acabamos de platicar. Entonces, pues muchas gracias.